¿Cómo están mis muy queridas hermanas? Tuve una grata sorpresa en el transcurso de la semana, una llamada de una hermana muy querida donde me comunica el privilegio de poder estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Cuando me explicó que se trata de un grupo femenil que lleva por nombre Triunfadoras por la Fe, me sentí sumamente complacido porque tenemos esa oportunidad de llevar el consejo de la palabra. Y cuando vi el tema que se me asignó, me sentí aún más contento porque es un tema de tanta actualidad, de tanta necesidad hoy, que sirve para usted y sirve para mi vida. Y sirve para todo aquel que quiere tomar el consejo de la palabra de Dios. El tema es la importancia de velar y orar. Vamos a orar. Gracias Dios por este momento, por esta oportunidad. Gracias Dios porque tú dejaste la escritura precisamente para esto, para que nos instruya, para que nos guíe, para que nos marque el camino que debemos de recorrer, para que potencialicemos aquello que estamos haciendo bien, para que dejemos las prácticas que son dañinas. Gracias Dios por eso. La honra y la gloria sean para ti. Lo hacemos con gratitud en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Fíjese que esas palabras de velad y orad, el Señor Jesucristo las usa la primera vez cuando les dice a sus discípulos en el libro de Lucas, en el capítulo 21, en el verso 36, velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. La segunda vez que Jesús usa la misma combinación de palabras, velad y orad, fue durante la noche antes de su crucifixión. Si usted recuerda ese momento, él estaba en el jardín orando y quería que sus discípulos se unieran a él, que sus discípulos también le respaldaran en oración. Mientras el Señor Jesús ora, nota que los discípulos se habían quedado dormidos y entonces les dijo que velaran y oraran para evitar la tentación. Y eso lo encontramos en Mateo 26, 41. Quiero hacer notar a usted que en el libro de Lucas, cuando el Señor Jesús les pide a sus discípulos velad y orad, y termina ese versículo diciendo escapar de estas cosas que vendrán, es todo un capítulo, es todo un grupo de versículos que están hablando de un tiempo muy difícil, que están hablando de un tiempo sumamente complejo, en el cual va a campear la desconfianza, en el cual va a campear el temor, en el cual el hombre tendrá necesariamente que buscar escapar. Quiero y estoy buscando parte de ese capítulo. El nombre que tiene a partir del verso 25 es la venida del Hijo del Hombre. Y dice el verso 25, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. El verso 21 dice, así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. En ese contexto, en el 35 dice, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. 36, velad pues.
Ese término velad que el Señor está utilizando aquí es una palabra que significa tener una conciencia vigilante, como un centinela en la noche. Y dicho de una manera más clara, velar es no dormir, es estar atento sobremanera. Un centinela debe estar en guardia ante cualquier cosa que no esté funcionando apropiadamente o que marque que hay una amenaza, que hay un peligro. Y en las noches, esta vigilancia es aún mucho más notoria. El velar en el sentido espiritual es ser consciente de las trampas del mundo. Mire usted por qué entonces es importante velar. Porque en el mundo hay trampas para usted, hay trampas para mí, hay trampas para todos los convertidos. Ojo con eso. Porque estas trampas no son preparadas para los que ya son del mundo. Ellos son del mundo. ¿Y sabe quién es? ¿Quién los rige? ¿Quién los manda? El enemigo. Pero nosotros debemos de ser conscientes que el enemigo va a estar trabajando precisamente para hacernos caer. Jesús dijo que sus discípulos debían velar y orar para no caer en la tentación. También dijo algo: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero, y aquí viene el punto que debemos de recalcar, entender y comprender. No se crea muy fuerte, hermano. No se crea muy fuerte, hermana. El Señor Jesucristo nos advierte que la carne es débil. En Mateo 26, verso 41, encontramos esta afirmación. Por extensión, Jesús nos advierte que estemos atentos a cualquier cosa en nuestra experiencia en la tierra que nos quite nuestra relación con Dios. ¿Cómo debemos de permanecer con Dios? El libro de Juan, en el capítulo 15, en el verso 5, nos dice que debemos de permanecer en Cristo. Y en la segunda carta que escribe a la iglesia en Corinto, nos dice que debemos desconfiar del enemigo de nuestra alma. En 2 Corintios 2:11. Por lo tanto, entonces, velar es estar atento, es buscar esa permanencia, esa relación íntima, esa relación cercana con nuestro Señor Jesucristo, y estar atentos porque el enemigo siempre va a estar maquinando. Y mire, el enemigo hace bien su trabajo y él busca maneras imperceptibles incluso para penetrar aún las trincheras más fuertes, porque utiliza lo que más nos gusta a nosotros. Él puede llegar de manera imperceptible y hacerle creer que usted es el mejor predicador del mundo, que nadie lo hace como usted. Y mire, ya empezó el enemigo a trabajar. El enemigo puede trabajar con usted haciéndole creer que usted es la persona más inferior del mundo y que los demás no lo quieren y que los demás lo ven de menos. Es trabajo del enemigo. Porque a los ojos de Dios todos tenemos el mismo valor. Somos perfectos. Somos criaturas amadas por el Señor. No somos cualquier cosa, hermanos. Somos tan importantes que el Señor tomó la determinación de enviar a su Hijo a morir por nosotros. Oiga bien el valor entonces que tenemos para el Señor. Por eso Pedro en el capítulo 1, en el verso 5, en el capítulo 5, en el verso 8, nos advierte sobre esa posibilidad de que el enemigo pueda tomar ventaja y nos dice: sed sobrios y, ahí está la palabra clave, velad. Estad atentos, estad sobremanera atentos, porque vuestro adversario,
y ahí sí lo señala Pedro como es exactamente, porque vuestro enemigo, el diablo, como león rugiente, y aquí utiliza una figura, Pedro, que usted y yo entendemos muy bien. Usted sabe cómo es un león y ya con hambre. Como león rugiente, ¿sabe? Anda alrededor buscando a quien devorar. En la naturaleza, el enemigo fuerte siempre busca al enemigo más débil de la manada. No busca al más fuerte, busca al más débil. En la relación espiritual, el enemigo busca a aquel que ora menos. Busca a aquel que siempre está en conflicto. Busca a aquel que nada le satisface. Busca a aquel que todo dice él que le sale mal. Nada le sale bien. Busca a aquel, ¿sabe? Por eso la advertencia de Pedro es: sed sobrios y velad. Y el Señor Jesucristo nos dice: velad y orad. Porque la oración es ese vínculo perfecto que Él dejó para que pudiésemos conversar con Él, para que le planteemos nuestras inquietudes, nuestras necesidades. Pero sobre todo la oración es para ponernos en línea con las disposiciones que Él tiene. La oración es no para cargar a Dios con todos nuestros proyectos, sino más bien para obedecer lo que Él determina que debemos de hacer. Y a consecuencia de esto, la bendición vendrá a nuestras vidas. ¿Quiere decir esto que no debemos decirle? No, sí debemos de decirle al Señor que nos aflige. Pero sobre todo debemos de reconocer que Él es Dios. Y que Él sigue sentado en su trono, pase lo que pase. Aun cuando usted esté enojado y resentido, Dios sigue sentado en su trono y sigue siendo Dios. Y nosotros, ¿sabe qué seguimos siendo? Pues pecadores, hombres necesitados de Dios. Efesios, en el capítulo 6, en los versos 10 al 18, nos habla sobre la guerra espiritual e indica que la oración, a la cual les estoy invitando hoy, es parte vital de la armadura de Dios. Debemos velar al estar conscientes de las trampas del pecado y de los esquemas del diablo. Debemos orar porque es Dios quien tiene el poder, y Él ha hecho de la oración el medio por el cual nos comunicamos con Él y recibimos su fuerza. Se nos advierte, la Biblia nos dice que en cualquier momento podríamos estar delante de Dios. En cualquier momento podemos partir a la presencia del Señor. Nos lo advierte Romanos en el capítulo 14, en el verso 12. Primera Pedro, capítulo 4, verso 5, Mateo 12:36. Entonces, velamos y oramos porque esperamos ansiosamente su regreso, el regreso del Señor Jesús, y para estar preparados cuando Él venga o cuando lo encontremos a través de nuestra propia muerte. Se nos dice que siempre debemos estar orando y siempre dando gracias. La Biblia lo enseña en la primera carta a la iglesia en Tesalónica, en el capítulo 5, en el verso 16-18, donde nos dice que debemos de orar permanentemente. Debemos de orar, ¿sabe qué? Pidiendo a Dios aguante. Comúnmente estamos pidiendo a Dios que quite esas cosas de nuestra vida. Pero nuestra oración debería de ser pedirle a Dios que nos dé la fortaleza para soportar y salir al otro lado. Y estar libre, ¿sabe de qué? De distracciones. Hebreos 12, en el capítulo 1, verso 2, Lucas 18:1, Efesios 6:18, nos habla precisamente de eso, de tener esa resistencia, ese aguante. Estamos vigilantes ante el pecado y las trampas del enemigo. También buscamos la obra de Dios para ver lo que está haciendo, atentos a su llamado en nuestras propias vidas y alabándolo.
Oramos, queridas hermanas, porque hacerlo es un don de Dios y es el medio como permanecemos conectados a Él. Velad y orad. Es un mandato de Dios para nuestra vida. En primer lugar, para tener el cuidado necesario, para no confiarnos y dormirnos en nuestros laureles, para no dejarle todo el trabajo a Dios, sino estar vigilantes por nuestra vida, pero vigilantes también por el resto del rebaño, que sigue siendo del Señor. Y debemos de orar, porque este es el medio a través del cual el Señor nos fortalece, nos vivifica. Este es el medio por el cual vemos también realizados muchos de nuestros anhelos. ¿Sabe? La oración no es un medio por el cual nosotros vamos a agarrar el brazo del Señor y se lo vamos a torcer para que Él haga lo que nosotros queremos. No, hermano, qué lejos es la oración de eso. La oración más bien es un medio para mostrarnos en sujeción, en obediencia, en amor, que estamos entonces obedeciendo lo que el Señor dice. Y yo le garantizo a usted que en ese momento que entremos en esa especie de sujeción, la bendición de Dios se derrama sobre su pueblo, sobre su iglesia, sobre sus miembros, sobre su familia. Dios es bueno, hermanos. Sigue siendo bueno. Y Él sigue estando sentado en su trono. Velad y orad es el mandato, es el llamado, es la exigencia que el Señor tiene para nuestras vidas. Vamos a orar. Gracias, Dios, por esta oportunidad que nos has dado de entender ese mandato de velar y orar. Gracias porque es para nuestro beneficio. Gracias, Dios, porque recibimos bendición continuamente. Gracias, Dios, porque tú estás pendiente de cada detalle nuestro. Gracias, Dios, porque en medio de circunstancias adversas tú nos das la confianza. Y nos das entonces la perspectiva visual de darnos cuenta que estas son oportunidades para llevar tu palabra. Que estos son motivos esenciales ahora para poder entonces enseñar la verdad bíblica, como tú siempre has querido que sea. Gracias, Dios. Gracias por las hermanas. Te suplico en el nombre de Cristo que bendigas a cada una de ellas, a sus familias, al grupo, a la iglesia, a tu pueblo. Gracias, Dios. Lo hacemos con gratitud en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis muy queridas hermanas.